Buenas noches. Aquí está el Recreo Deportivo, un programa de aficionados para aficionados. Hoy con el programa número 54, que va a ser muy especial. Va a ser un programa que la gente no se imagina. Por primera vez tenemos la presencia de un atleta profesional que perfectamente se gana el título de héroe del deporte en Colombia. Pero antes de introducirlo, quisiera yo hablarles un poquito de cómo era el país en esos años de comienzo del siglo XX hasta la mitad del siglo XX, un país poco acostumbrado al triunfo, un país que realmente no tenía prácticamente nada que mostrar, excepto una serie mundial amateur de béisbol que se gana en el 47 y otra en el 65. Y tenemos de pronto el Mundial de Chile en las instancias finales del Mundial de Fútbol como gran cosa en el 62 y el empate de Rusia 4-4 que nos duró casi que toda la vida como gran logro. Hasta que finalmente aparece yo diría una generación de deportistas ganadores que nos devolvieron la esperanza y la alegría. Y yo diría que le cambian la faz deportiva a Colombia. Y esos deportistas realmente me hacen pensar en los héroes griegos. Y hablo no de los semidioses, hablo de los héroes de carne y hueso, como Aquiles, como Ulises, como Héctor. En este caso, son nuestros atletas que son héroes del deporte. Y ya que poseían, si nos ponemos a mirar esos héroes griegos, pues tenían valores. ¿Y qué tenían nuestros deportistas? Esos mismos valores, tenían la fortaleza, tenían constancia, tenían resiliencia, que eran capaces de enfrentarse a la adversidad y salir airosos y salir adelante. Y una seguridad en sí mismos que era aterradora para la época, ya que el apoyo era casi que nulo, por no decir nulo, y ellos cumplían con obstáculos, con los objetivos, a pesar de los obstáculos, y eso es algo que les debemos porque nos dieron muchas alegrías. Y yo quisiera nombrar dentro de ese grupo de héroes, de deportistas colombianos, sobre todo a unos ex campeones mundiales, como lo fueron Cochise Rodríguez en el ciclismo, como Rodrigo Valdés y Kit Pamberni en el boxeo. Yo agregaría también Iván Molina y Jairo Velasco, que hicieron ver el tenis fácil cuando en realidad era algo muy desconocido. Y yo agrego los futbolistas Willington Ortiz, el mejor de la época, y Ernesto Díaz, el primero que jugó en el exterior, y tres atletas enormes, gigantes, Álvaro Mejía Flores, Domingo Tío Aduiza y el invitado de hoy, ahora sí, sin mayor preámbulo, el gran Víctor Manuel Mora García, pero yo siempre he pensado que él no necesita ni dos nombres ni dos apellidos. Víctor Mora, todo el mundo sabe, nadie Claro. sabe quiénes son los demás Víctor Mora del país, pero sí todo el mundo sabe quién es el único Víctor Mora. El gran Víctor Mora. El gran Víctor Mora, correcto. Y dicho sea de paso, Víctor, fuiste uno de los grandes héroes de nuestra infancia y nuestra juventud, y es un honor verdaderamente tenerte acá. Y mil gracias por aceptar la invitación. Así que muy buenas noches y bienvenido, Víctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y bueno, empecemos por continuar un poquito esa descripción que se ha hecho. Cuando se dice que el apoyo al deporte colombiano antes de los años 70, 60, a mediados del siglo pasado, no era casi nulo, era nulo. Una pequeña diferencia, Víctor, ¿no? Entre casi nulo y nulo, totalmente nulo. Víctor siempre las canta como son, ¿no, Víctor? Siempre salir a la calle a pedir limosna con cajas de cartón colgadas al cuello, por la carrera séptima, en la Plaza de Toros, a pedir limosna para poder ir a representar al país. Entonces, y tenemos unos pequeños discernimientos allí, porque se habla de Willington Ortiz como la gran figura, pero se olvidan de uno que fue muchísimo más grande que él, solo que no tuvo la publicidad que tuvo Willington Ortiz, que fue Jairo Arboleda. ¿Jairito Arboleda? El maestro, claro que sí. Yo soy de los convencidos que ha sido el mejor 10 que ha tenido Colombia, junto con el Pibe Valderrama. Son los dos mejores 10 que ha tenido Colombia. Bueno,
valga la aclaración, Jairo Arboleda ha sido un gran jugador. Lo que pasa, Víctor, es que como yo soy hincha de Millonarios y Willington, ¿no? Ay, perdonarás, Víctor, hombre. Bueno, pero hablando de cosas, qué pena yo interrumpo, pero yo por Sí, ahí sí, leí adelante. que el gran Víctor Mora comenzó jugando fútbol en un equipo que era del Santa Fe, que se llamaba River Plate. Entonces yo me Cuéntanos, puse esta Víctor. máscara emocionado porque dije, ¿será que Víctor Mora era de Santa Fe? ¿Será que ese corazoncito fue rojo? Es rojo. Pero aún seguimos con el iluminado, seguimos en contra, porque tiene la camiseta del Inter. Sí, sí. Yo en mi corazón tengo la camiseta de la Fiorentina. La camiseta diferente a todas de todos los equipos del mundo. Sí, Sí, es muy moradita, bonita. hermosa. Es una camisa que no la tiene sino la Fiorentina. Es increíble. Aparte de ahí. Aunque en estos días te atendimos, Víctor, ¿no? Hace poquito. Bueno, oiga, yo Sin quiero comentarios. sumarle algo que dice Víctor ahí, estimado filósofo, y es Sí, sí, sí. ese color de la Fiorentina, es Uy, el color de la camiseta, pero es el color de la ciudad. Porque Sí. ese color, para que sepan, fue inventado por los fiorentinos durante el Renacimiento. Ese fue el gran momento esplendoroso de la ciudad cuando crearon ese color violeta, que después Exacto. se convierte en la imagen y en esa camiseta de la Fiore. Víctor, sí. En Si no estoy mal, Víctor, en Florencia lograste unas muy buenas marcas. En el 76 fue. Sí. Yo tuve la suerte de vivir en Florencia, en Firenze, como se diría en italiano. Sí. Y, perdón. Tranquilo. Y unos largos meses muy hermosos y de ahí viene porque yo vivía pasando la cuadra frente al estadio comunal de la La Fiore. ¿Y ganaste y alguna competencia en Milán? También la ganaste. ¿Cómo? En Milán también ganaste alguna competencia. En Milán, en Reggio Emilia, en Arezzo, en Pisa. Pues, Víctor, ¿y ahí estabas de tour por Italia o estabas viviendo en Italia? ¿Cómo te concentras para ganar tantas carreras en un país? ¿Porque estabas viviendo allá y te entrenabas allá o porque llegaste a hacer un tour? No, llegué a prepararme para los Juegos Olímpicos de 1976, becado por el gobierno italiano, por el Comité Olímpico Italiano, con entrenador italiano, pero lamentablemente, como siempre ha pasado, al final los que quieren sacar provecho de todo son los dirigentes colombianos. Y como siempre nosotros, los deportistas, especialmente los de mi época, siempre estuvimos un paso adelante, o tal vez dos pasos adelante que nuestros dirigentes. Primero éramos más pensantes, primero éramos más prácticos y éramos Más patriotas. más reales, porque es que nosotros no íbamos a pasear, nosotros íbamos a representar al país mientras ellos iban a las fiestas, a los lugares donde había el buen whisky o alguna cosa así, o los mejores vehículos de transporte, pero a nosotros eso no nos amilanó para nada. A ninguno de los grandes, como Cochise, como Álvaro, el mismo Álvaro Pachón, el Cóndor. El Cóndor, sí. Negas, bueno, un sinnúmero de deportistas de Álvaro Mejía, Domingo Tibaduiza, antes Manuel Cabrera, en fin, un buen, dentro de los campeones del mundo que nos falta ahí, nos falta a José Bernardo Prada, Claro. El boxeador, claro que sí. El único boxeador que le hizo tablas a Sugar Ray Leonard. Imagínese. Real. Sí, claro, eso es tremendo, eso es tremendo. Esas cosas hay que hacerle ver a la juventud nuestra que Sí, hoy hay grandes deportistas extraordinarios, pero que los que abrieron la puerta
Sí, claro. también fueron muy grandes. Muy grandes. Pero Víctor, yo por ejemplo recuerdo en ese año 76, fuiste creo que el primer colombiano, perdón, el primer sudamericano que bajaste los 28 minutos en los 10.000 metros y realmente viendo tu marca técnicamente era excelente. Tú sabes, o quisiera preguntarte, ¿qué pasó en Montreal en los Juegos Olímpicos? Tengo Bueno, entendido que te hicieron ir a Colombia y se dañó tu preparación, algo así. y bueno, yo para la época de antes de los Juegos Olímpicos, yo era el sexto hombre en el mundo en 10.000 metros. Mm. Era el octavo en 5.000 metros. Eso con las marcas que se habían hecho desde enero hasta esa época, hasta el mes de junio, mayo, junio. Claro, después de los Juegos Olímpicos iba a ser otra historia. Pero bueno, ya unas 3 semanas antes de los Juegos Olímpicos, yo recibo una llamada del presidente de la federación, donde me dice que tengo que venir a Bogotá porque vendieron un torneo con mi nombre. Y entonces, que tengo que venir. Yo le digo, me da mucha pena, yo no voy a hacer ese viaje, la despresurización de la cabina y todo este tiempo de traslado y después volver para Montreal. Yo ya tengo un plan acá. Yo ahorita, justamente en una semana, yo me voy a San Moro, en Suiza, a prepararme con el equipo italiano, porque eso está dentro del plan. Y nosotros nos vamos 3 días antes, desde Suiza nos vamos a Montreal, cada uno pensando en sus competencias, los que iban a correr 10.000 metros en ese momento, los que iban a correr 5.000 metros y los que iban a correr el maratón llegaban 1 o 2 días más tarde. Entonces él dijo que no, que eso no podía ser, que tenía que venir. Yo le dije, no, déjeme, yo primero hablo acá a ver cómo están las cosas, pero yo no tengo nada que ir a Bogotá. Yo en este momento mi preparación está en su punto. Yo voy a Montreal a mejorar mi actuación de 1972, que gracias otra vez al mismo cuento de los dirigentes, me obligaron a hacer una carrera que yo no conocía todavía en ese momento, como fue el maratón. Claro. Entonces, pues, no quiero volver a revivir esa historia. Pasaron, no sé si 2 o 3 días y llaman otra vez y ya con el chantaje en la punta de la lengua. Que si no venía al torneo en Bogotá, que me sacaban del equipo. Imagínense, lo sacaban pues del equipo para los Olímpicos. Uy. Para los Juegos Olímpicos. Yo ya se había perdido toda la preparación allá en Europa durante todo el tiempo. Tocó ir a Bogotá y correr en la pista de Carbonilla que tenía el camping para esa época. Y lamentablemente ahí me lesioné. Igualmente yo les pedí entonces, ya que me hicieron venir a Bogotá y yo les había pedido un tiquete que fuera San Mor, Bogotá, Montreal, Roma, porque yo tenía que volver a Italia a continuar mis estudios que yo estaba estudiando en la Universidad de Firenze. Increíble. Nunca hacer, porque aunque me dijeron que sí, que me mandaban el tiquete para el entrenador, nunca se hizo. Tampoco nunca me entregaron el tiquete y de regreso, y las cosas se quedaron ahí, porque así son y así han sido los dirigentes de Norte. Víctor, yo tengo una pregunta que es la siguiente, porque una persona como usted, cuando uno la cataloga como héroe, pues los héroes siempre tienen relaciones con los sentimientos y con el corazón. Yo quería preguntarle a usted, ¿cuál fue ese logro o esa competencia que a usted más le movió su corazón? Lo que usted que tiene un recuerdo como algo que usted dice, Dios mío, esta me marcó, pero más que las otras. No, yo creo que una carrera que lo marca uno realmente fue el maratón de Boston. ¿Boston? Boston.
Fue una carrera que por desconocimiento de la distancia, yo la perdí. Ya. En 1972, yo terminé el maratón de Boston segundo lugar a 4 segundos del ganador. 4 segundos, carajo. Ahí Unos se- metros. A 3 metros Sí, increíble. del ganador. Y eso le queda. Y entonces uno cuando habla de las carreras de calle como Brasil, como Puerto Rico, como Nueva York, y dice, yo fui segundo en Boston, la gente, Claro. Así. otra porque es que igual, por ejemplo, yo quedé acá, vine al Maratón de Montreal en 1981, que fuimos campeones por equipos. Domingo Tibaduiza, Rafael Parra y Eugenio La Tortuga y yo. Y le ganamos a los africanos y le ganamos a todo el mundo acá. Increíble. Con respecto a lo de Boston, Víctor, me encontré un artículo en inglés que hablaba que el remate, las últimas 2.2 millas, desde una esquina que se llamaba Coolidge Corner, que hasta la meta es el remate más veloz hasta ese momento. No sé después qué habrá pasado, pero solamente igualado por un japonés en el 65, pero era el remate más veloz. Creo que era, voy a buscar aquí que tengo anotado, 10 minutos 40 segundos en esas 2.2 millas. Me parece que fue un remate soberano. ¿Recuerdas alguna cosa en particular que ibas pensando o pensaste en un momento que te iba a alcanzar? 1990, creo que en 1990 Ajá. hicieron esas 2 millas más rápidas que esa época, que fue cerquita a los 10 minutos. Pero es que uno con 37 kilómetros encima. Después de El remate. 38 kilómetros arriba, ¿no? O sea que ahí venías recortándole distancia al que iba adelante. Sí, porque yo pasé prácticamente las primeras 10 millas a 6 minutos milla. Yo venía caminando. Sí. ¿Y por qué, Víctor? ¿Por lo que decías del desconocimiento de la prueba o? De la distancia. Sí. Ok, la distancia, correcto. El difunto Álvaro Mejía en ese momento me dice, ¿usted qué hace aquí? Vaya allá adelante. Entonces yo miro y dije, bueno, ya, si esta dice que vamos adelante, pues vamos adelante. Y yo empecé a mejorar. Había pasado a unos 30 más o menos entre la milla, como entre la milla 10 y la milla 13. Y de ahí para allá empecé a alcanzar a los mexicanos, empecé a alcanzar a los colombianos. Pasar y a pasar. Y pasé gente hasta que de pronto me encuentro solo. Me encuentro solo porque ya había alcanzado al primer mexicano que iba adelante. Y me quedaba Sumalainen allá, al frente. Y yo cada vez lo veía más cerca, pero también la línea estaba más cerca cada vez. En una curva que había que tomar a la derecha para entrar a la plazoleta del Prudential Center, ya cuando él tomó la curva y empezó el descenso, ya dije, ya no. Ya ahí son 30 metros a la meta. Sí, increíble. Pregunta. Yo estaba mirando los ganadores de las maratón de los Olímpicos y me llamó la atención que latinoamericanos solamente han ganado 2 argentinos. De resto, en toda la historia de la maratón de los Juegos Olímpicos, nunca ha ganado un latinoamericano. ¿A qué se debe eso? Son épocas. Lo que pasa es que los argentinos siempre, hasta 1965, yo creo, fueron los atletas que marcaron la historia dentro del atletismo latinoamericano.
Después aparecimos ya nosotros y aparecieron los mexicanos. Ya. Sí, Y son por como instrumentos. creo que también hay un guatemalteco que también ganó un maratón. Ya. Interesante. Bueno, muy interesante. Víctor, sí, no, adelante, adelante. no, yo simplemente quería preguntarle a Víctor Mora, porque cuando uno es un héroe, uno tiene un comienzo, cuando uno sabe que se va a dedicar a algo, uno mejora, uno gana, uno es una estrella y todos esos logros que usted tuvo como que le abrió no solamente el éxito a usted, sino a nosotros como colombianos, que empezamos a creer más en nosotros por personas como usted, porque antes no creíamos, no necesariamente en el deporte, en la vida. La vida. La vida, eso es muy importante. Pero yo le iba a preguntar porque he venido leyendo mucho sobre los procesos del retiro en la vida. Un héroe como usted de ese calibre, ¿cómo sabe en qué momento se retira? ¿Cuándo sí y cuándo no? Eso para mí es una cosa porque dicen que es tan brillante ganar como saber cuándo se retira uno, porque sale como héroe. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sabe usted? Yo tomo la decisión de retirarme, de no correr ya más competitivamente, después de cumplir un circuito en los Estados Unidos, el circuito de la Florida. Ya. Y digo, bueno, ya aquí, ya con 40 y tantos años, ya pienso que es mejor retirarme ya. Entonces empecé a hacer algunas carreras a nivel nacional, a promocionar el atletismo a nivel nacional, ir, por ejemplo, a ciudades como Yopal, como a la Unión Nariño, como a Tumaco, así para promover el atletismo, como para que la gente fuera conociendo un poquito. Y luego sí decir, bueno, hasta acá nomás. Ya. Interesante. Ay, que venga, que corra en la máster, ¿no? Ya, yo ya lo que hice, lo que quería Estaba hacer. hecho. Sí, claro, ya estaba hecho. ¿Cómo fue que lo hice? Como que siempre he dicho que uno tiene que tener un programa en la vida y hacer ese programa así como riguroso. Entonces, yo tomo una vez la decisión de ser el deportista de la familia. Buenísimo. Eso para empezar. Entonces empiezo como jugador de fútbol y me logro vincular. Me vieron por ahí un día y me logran vincular a River Plate de las divisiones inferiores de Santa Fe. Y voy y juego un par de torneos. Pero un día, como siempre pasan las cosas, un día estábamos en un partido y el técnico me gritó por algo que él quería que yo hiciera, pero que no lo hice. Yo sentí, a pesar del calor que tenía del partido, yo sentí ese cimbronazo como que le tiene que gritar, si no se hizo, pues no se hizo, sino que venga él y lo haga. Eso fue lo que yo pensé y tenía en ese momento 17, 18 años. ¿Qué fue lo que hice? Yo no, respetando las normas del juego limpio y del buen deportista, yo esperé que terminara el primer tiempo, me fui a mi lugar donde tenía la ropa, me quité la camiseta, la doblé, me puse otra camiseta y se la entregué al técnico. Le dije, mire, tenga su camiseta. ¿Qué como así? Le dije, no juego más, no vuelvo a jugar más fútbol. Adiós. Cogí mi maletín y me fui. Y se acabó. Pero seguí vinculado, pues, más o menos a Independiente Santa Fe por varios directivos, entre ellos Eusebio de Mendoza. Y entonces ya me empezaron a recibir en el estadio y ya empecé a correr, entonces ya era otra la misión a cumplir. Después trabajé un poquito con algunos jugadores en el plan de recuperarlos de lesiones. Trabajé, por ejemplo, con el Pichón Rodríguez,
Aldo el Pichón Rodríguez, inolvidable. Trabajé un poco con Preciado también. Me hice muy amigo de algunos de los jugadores y yo estuve yendo, fui al camerino hasta el año 91. Interesante, claro. Qué bueno eso. Yo iba al camerino todos los días que Santa Fe jugaba. Era como un gurú motivador adicionalmente, que la gente se emocionaba, claro. Sí. Filósofo, el tiempo se está marcando están diciendo a Tila que él no va, que está tan buena la conversación que no va a hacer preguntas, que más bien siga usted adelante y hagamos tarjeta roja cuando sea el momento, ¿vale? Listo, perfecto. Porfa, me avisa, Juan Carlos, gracias. Yo les, Gurú. mejor dicho, si era un partido bajo la lluvia, yo les alcanzaba, Espectacular, espectacular. los taches por debajo. Para mí Es el liderazgo de verdad, Víctor. Ese es el liderazgo de verdad, el de la vida cotidiana. Y Víctor, ¿nunca contemplaste cambiar de equipo a Millonarios? no. Libre. Víctor, yo quiero, fundamentos muy claros, perdón. Yo quiero darle las gracias a ese técnico que le gritó al gran Víctor Mora. Oiga, sí. Que si no le hubiera gritado, de pronto hubiera seguido en el fútbol y no nos hubiera dado tantas alegrías como nos dio corriendo esas carreras de San Silvestre, porque si yo recuerdo esos 31 de diciembre, que uno lo primero que hacía el 31 a las 8 o 9 de la noche era mirar la carrera de San Silvestre para ver ganar a Víctor Mora. Y después de eso ya pues se iba uno a bajar globos con espejos y toda esa vaina, pero lo primero era ver ganar a Héctor Mora la carrera. Y era plan de familia iluminado. Todos nos reuníamos en familia a escuchar San Silvestre. Fue un momento histórico de la vida increíble. Y 4 veces Víctor Mora ganó. De la segunda carrera hay una anécdota con la señora Luisa de Aves, sí. Con la señora que tenían la cigarrería Bucana, sí. Donde vendían las boletas para el fútbol, claro. Y toda esa cosa, doña Luisa de Aves. Sucede que yo fui a la carrera y todo, y ella le dice a una de sus hijas: hija, pongamos una vela porque va a correr Víctor y para que Dios lo ayude. Le dice: no, mamá, si Víctor ya ganó. Apague la vela. Bien. Filósofo, ya hay que entrar a tarjeta. Sí, entonces, bueno. ¿les parece si hacemos el gol de oro y la tarjeta roja? Iluminado, por favor, gol de oro, tarjeta roja. Pues yo le doy gol de oro al gran Víctor Mora porque realmente pues nos devolvió la confianza en el deporte colombiano en esa época en la que no se ganaba nada, y pues ganar la carrera de San Silvestre, que fue, yo creo que de las satisfacciones para nosotros los seguidores del deporte más grandes que tuvimos durante nuestros años 72 a 74, entonces darle las gracias a Víctor Mora por esas alegrías que nos dio. Y tarjeta roja para los deportistas, para los dirigentes que no le permitieron a esa generación de deportistas obtener más logros. Yo estoy seguro que hoy en día, si Víctor hubiera pertenecido a la generación de los deportistas de hoy en día, con seguridad hubiera ganado medallas en los Juegos Olímpicos. Entonces, tarjeta roja para ellos. No, la tarjeta roja debe ser para la fecha de nacimiento. Adelantamos a la época. Claro, sí, ustedes son unos adelantados. Bueno. Yo siempre he dicho eso, que si nosotros en lugar de haber nacido en los años 40, como la mayoría, como Cochise, como Rocky, que en paz descanse, como Álvaro, que en paz descanse, si en lugar de haber nacido por allá en los años 40, nacemos al final de los años 80, otra cosa hubiera sido. Correcto. Gurú, tarjeta roja, gol de oro. Pues hombre, yo quiero darle definitivamente la tarjeta roja, indudablemente, a toda la gente que nunca de alguna manera creyó en lo que esta generación hizo, que es impresionante. Esta generación, a mi gusto, y las voy a mezclar, es la generación más inspiradora que ha tenido la historia del deporte colombiano. ¿Y por qué? No porque fueron excelentes y brillantes, es porque rompieron un prejuicio. Y romper un prejuicio es más duro que romper un récord.
Y ellos, entre ellos el gran Víctor Mora, que no sabe el orgullo que yo me siento de poder hablar con usted hoy, porque usted fue un héroe de mi vida, de mi familia. Usted rompió un prejuicio. Y nosotros sabíamos que usted era una persona que representaba al país y lo representaba de una manera increíble. Entonces, ese gol de oro para usted es absolutamente maravilloso. Y la tarjeta roja, sí, como dijo el iluminado, se la doy gracias a Dios a ese técnico en fútbol que lo regañó y lo trató mal, y ustedes dijo, no, me voy a dedicar al atletismo. Y mire, qué buena suerte. Algún día tenemos que agradecer a ese técnico porque vea lo que hizo. Pero es que aquí hay otra cosa. Ni yo sabía que era lo que iba a hacer después. Sí. Salgo de allá de la cancha y con la idea de no volver a jugar, pero no sabía. ¿Para dónde iba a ir? No sabía para dónde iba. Yo no sabía, en ese momento solamente sabía que tenía que llegar a mi casa. Sí, sí, increíble. Entonces, eso me da pie, Víctor, para decir que yo le doy el gol de oro al destino, porque aunque no sabíamos para dónde ibas, Víctor, llegaste al lugar que era el atletismo y ser uno de los grandes héroes del deporte colombiano. Y la tarjeta roja, yo sí no me aparto. Yo creo que Víctor, yo se la doy al presidente, creo que Pastrana y Turbay, que lo cuestionaron en algún momento. Creo que Víctor hizo una revuelta para que hicieran una pista de atletismo verdadera y no la de Carbonilla que le dañó el talón de Aquiles. Para ellos la tarjeta roja. No, mire, yo tengo que aquí decirle aclarar una cosa. Para el año 1974, yo estaba en Alemania y se realizaban los Juegos Nacionales en Pereira. Yo cuando me fui a Alemania en marzo de ese año, me comprometí a venir a los Juegos Nacionales. Entonces, a la compañía de la ropa deportiva que nos daban en el club en Alemania, yo le pedí que me hiciera unos uniformes para correr los Juegos Nacionales con los colores de Bogotá. Pero yo había hecho muchísimas cosas ya importantes en ese momento, y cuando yo volví a Bogotá, yo dije, traía el corazón, el pecho así de ancho, porque yo me sentía el abanderado de Bogotá. Qué bueno, qué bueno. Bueno, consideraba que había sido campeón nacional, que era campeón internacional, que había ganado varias carreras fuera del país, y esto, entonces consideraba que era en ese momento el deportista a llevar la bandera de Bogotá. Todo comenzó en la noche de entrega de la bandera. Nos citaron a todos allá y yo le decía a los muchachos, no se van a poner a gritar ahora cuando me llamen. Bueno, tranquilo, vamos a estar bien. Entonces, cuando llaman el abanderado por Bogotá es Chico Rodríguez. El basquetbolista. Sí, el basquetbol, ¿qué es el basquetbol en ese momento en el país? O sea, y yo me acerco al alcalde, le digo, señor alcalde, creo que se equivocó. Se equivocaron en la elección de la bandera de Bogotá, pero yo sí no me equivoco. Vea, señor alcalde, esto de recuerdo de los Juegos Nacionales de Pereira, porque esto que me entregaron acá no son los implementos con los que yo debo correr. Yo soy atleta, no soy beisbolista, porque estos zapatos son para jugar, para béisbol. Que no, que fue que se equivocaron. Le dije, no, esas equivocaciones no pueden existir en una organización. Igual, yo me salí del grupo y empecé a promover, y ya continué la promoción de la solicitud de la pista de atletismo para Bogotá. Entonces mandamos a hacer una pancarta, nos fuimos todos los atletas rancen con esa vaina. Y cuando voy a entrar al estadio, un señor jefe de disciplina
Me dice que yo no puedo entrar con ese uniforme. Le dije que no puedo, ¿qué? Qué cosa. Y aquí el deportista soy yo, no usted. Y el uniforme no es el que corre. Además es un uniforme presentable, no como el que nos dieron a todos. Un soldado del ejército dijo: señor, deje de molestar ahí, deje pasar. Y yo me entré y fuimos y agarramos la pancarta. En el momento del desfile la colocamos de lado y en la pancarta decía: Bogotá necesita esta pista de atletismo y menos corbatas en el deporte. Increíble, qué buena historia. Don Víctor, nos quedan ya unos segundos para el tiempo. Necesitamos cerrar esa historia que está hermosa de esa pantalla, de esa pancarta. Qué historia tan wow y tan... Desfile y la pusimos frente a la tribuna. Y a los pocos días, entonces, después nos sacaron de los Juegos, sacaron el atletismo de Bogotá de los Juegos, y luego pues yo me quedé disfrutando de los Juegos y dije: no, yo me quedo acá. Increíble. Y regreso a Bogotá, entonces el presidente de la República me manda a llamar por intermedio de la alcaldía, porque yo era empleado, aparentemente yo era una corbata, porque trabajaba. Entonces me llamó, me dijo que qué era lo que quería. El doctor Misael Pastrana Borrero, que en paz descanse. Por eso le digo que la familia Pastrana en mi vida tiene mucha... Correcto. Y ellos y siempre me quisieron, siempre. No, pues definitivamente Víctor tiene una... Bueno, entonces tenemos la historia de Víctor. Por lo visto es una historia positiva con el presidente Pastrana. Pero lo más importante de todo esto, Víctor, es que la pista se construyó, es en la zona del Salitre, ¿no? Donde los atletas encontraron, digamos, por fin un hogar. Yo le llamaría remanso, porque es que si no hay los elementos mínimos para poderse desarrollar, a uno no le pueden pedir tampoco milagros, ¿no? Sí, no, después de haber construido la pista de tierra, como era lo que había en ese momento, que realmente se construyó en poco tiempo, en algo menos que un año. Después se levantó de esa pista y se hizo sintética y ya se remodeló otra vez el estadio. Bueno, excelente. Dos pistas sintéticas y una de tierra. Increíble. O sea que sirvió el cartel, ¿no, Víctor? Pues el cartel, sirvió todas las cosas. Porque... Y hasta la renuncia al equipo, ¿no? Todo. O sea, un tema complejo, ¿no? Toda una historia. Todo porque pues, el presidente, él fue muy claro conmigo y me dijo: pero Víctor, usted que es uno de los protegidos del Estado. Digo: sí, pero tuve una expresión con él de eso que a veces se le ilumina y no le dije: bueno, es cierto, señor presidente, pero ¿qué espera usted si tiene un naranjal y solamente cuida de un árbol? Claro. ¿Qué es ese árbol? ¿Qué va a producir ese naranjal? Nada. Era lo mejor, ¿no? Claro. De los demás no puede esperar nada. Sí, de acuerdo. Interesante. Y se queda mirándome y el alcalde y me dicen: definitivamente. Pero bueno. Víctor, ¿en ese tiempo trabajabas con la EDIS? Yo trabajaba con EDIS en ese momento, sí. ¿Y tú estuviste en el acueducto también o estoy equivocado? Tuve un tiempo también. Yo tengo una... Sí, adelante. Yo tengo una pregunta que es aparentemente intrascendental, pero yo recuerdo mis primeros zapatos tenis. Yo no sé si ustedes recuerdan cuáles fueron los primeros que tuvieron. Yo tuve unos Croydon, que eran blancos y con una etiqueta en la parte de atrás del zapato azul. ¿Y los Croydon? Los Croydon. Entonces yo quería si él recuerda los primeros zapatos con los que él se sintió que podría ser atleta, ¿qué tipo de zapatos eran? No, le voy a contar un poquito esa parte.
pero antes le aclaro que esa foto es de la carrera de Milán. Milán. Ok, qué bueno. Pues lo que pasa es que el primer día que yo fui a correr, yo no sabía que era un maratón. Entonces, ¿qué fue lo que hice la noche anterior? Recorté un jean, le quité las mangas a una camiseta de fútbol Wow. y le quité los tacos a unos guayos de fútbol. ¿Se acuerdan? Eran clavados y de suelo. Sí, con chuzos, ¿no? Con puntillas. Eso era con puntillas, ¿se acuerdan? Claro. Yo le quité eso y quedaron unas zapatillas y con eso corrí la primera vez. Increíble. O sea, muy creativo. Y después ya conseguía otros zapatos por ahí, no muy buenos, pero por lo menos tenían un poquito más de suela que los que hasta cuando salgo por primera vez a representar al país oficialmente, porque yo comencé 2 veces. Una vez que fui al Ecuador, que me invitaron a correr la prueba de últimas noticias, que era el equivalente a lo que sería la ciudad de Bogotá hoy día. Yeah. Pero era organizada por el Diario El Comercio de Quito. Y después ya salgo con el equipo nacional a los Juegos Panamericanos de la ciudad de Winnipeg en 1967. Y de ahí empiezo a conocer que había otra clase de zapatos, que había otra clase de uniformes, que había otra cosa, y que tenía uno que buscar cómo comprarlo. ¿Cómo acceder a esto, no? Claro. Pero entonces, Víctor, obviamente, hay que ahorrarse la plata porque nadie le da. De hecho, en los Juegos Panamericanos, como cuando uno va, pues le dan la opción de que posiblemente va a ganar, entonces le regalan un poco de implementos y unas cosas. Y eso lo aproveché. Claro. Y después hablé con la misma compañía, pues que a mí me gustaría seguir usando los implementos y esto, que yo era campeón nacional, y luego ya fui campeón sudamericano ese mismo año. Entonces ya me empezaron a mandar. Claro. A enviar implementos. Pero yo tuve una competencia en Uruguay y se me acercó un señor de una compañía diferente. Me dijo que si yo tenía contrato con esa compañía. Le dije, no, pues el contrato es que ellos me mandan los implementos y uso. Pero yo no, o sea, como uno no puede firmar nada. Claro. Entonces me dijo, mire, por ahora usted siga ahí, pero en 2 o 3 meses, dígales que no le manden más ropa, que no le manden más nada. Yo me comprometo a surtirle todos los implementos que usted quiera, competencia, entrenamiento, de lluvia, Bueno, y por debajo de la mesa le voy a dar una plata. Eso era la firma, nada más ni nada menos que la firma Aziz Tiger. Ya. Ok, así está. Entonces, ahí con los implementos mandaban unos Pues, ¿Eran mejores zapatos o equivalentes? No, yo tengo que decir, que respetando todo lo que la gente piense, que los mejores zapatos para hacer atletismo, para el atletismo, son los Tiger. ¿Ah, sí? Interesante. Bueno, mire eso, muy bueno. Excelente. Hoy, yo tengo una pregunta para Víctor, que es la siguiente, y es, Víctor, usted obviamente, como hablábamos ahorita, usted rompió prejuicios, usted marcó un camino, no solamente el del récord, sino el de romper el prejuicio. Hoy, 2021, el gran Víctor Mora, que sufrió esa línea de aprendizaje para llegar a hacer lo que hizo,
y logró lo que hizo, y eso no se lo quita a nadie, porque está también en sus logros y en la mente y en el corazón de muchas personas. Hoy, ¿qué le dice Víctor Mora a todos los jóvenes que sueñan y que quieren llegar al atletismo y que quieren llegar a ser deportistas? ¿Qué les dice? ¿Cuál es su gran mensaje? El gran mensaje para ellos es que uno tiene que trazarse las metas, pero que sean metas alcanzables, no que es que yo en 3 años quiero ser campeón del mundo. No. Uno primero, que era lo que yo les decía antes, yo me propuse ser el deportista de la familia, después me propuse ser el mejor deportista del barrio, después el mejor deportista de la ciudad, después el mejor deportista del departamento, pues obviamente, y ser el mejor de Colombia. Y cuando ya logré por 2 veces ser el campeón nacional colombiano, dije, ahora tengo que ser campeón internacional a como dé lugar. Entonces, a entrenar para ser campeón. Eso mismo hay que hacer. O sea, hay que proyectarse, es lo que se quiere hacer, pero prepararse, porque es que las cosas no le llegan a uno como la lluvia. Del cielo, del no, cielo. Eso no cae del cielo. Entonces, hay que tener conciencia, hay que tener decisión, preparación, constancia y perseverancia en lo que uno quiere hacer, porque es que a veces en el camino uno se pega unos trompezones. Se va uno de bruces, pero hay que pararse. Sí, sí. Y levantarse y con la frente en alto y decir como para adelante. Claro. Para adelante, para allá. Eso aplica no solamente para el deporte, sino para todo en la vida, ¿no? Claro, claro. Eso es una cosa que, por ejemplo, les he dicho a mis hijos. ¿Okay? Es que no es porque yo nací en el seno de la familia de fulano de tal. No, usted también tiene que trabajar. Eso no porque su papá fue Víctor Mora, entonces usted tiene lo mismo, no. Sí, de acuerdo. Muy, muy importante eso como ejemplo, como valores. Correcto. Muy importante. Víctor, y los hijos te miran digamos, simplemente como padre, o también te ven como una figura del atletismo? ¿Cómo te ven ellos? Todos, bueno, obviamente ellos lo disfrutan pues porque su padre aparece en la radio, en la prensa, en la televisión. Ellos lo disfrutan también. Mi hijo lo disfrutó mucho, la que nunca disfrutó un triunfo. Cuando ella nació yo ya me había retirado, pero muchos de ellos vivieron las competencias y los triunfos y aparecer en ese momento en el periódico y aparecer en la televisión. Entonces sus amiguitos le decían... Víctor, y si le preguntamos por cuál sería su tarjeta roja y su gol de oro, para cerrarlo, ¿cuál sería? Yo el gol de oro se lo doy a todos los deportistas colombianos. Qué bueno. Y tengo que decirlo, la tarjeta roja siempre tendrá que ser para los dirigentes. Tomen nota, dirigentes, tomen nota que ya Víctor sentenció aquí. Ellos no han avanzado mucho. Sí. Dejaron un medio pie de los 2 pies que le llevamos, de los 2 pasos que le llevamos de distancia. De distancia. Increíble. ¿Me alcanza una última preguntita, Gurú, o no? Sí, claro, la última y cerramos. La última y cerramos. Es que tengo una duda, Víctor. Te ganaste la San Silvestre del 81 y la del 73. En el 81 le ganaste a los colombianos Salazar, que fue segundo, Tibaiusa cuarto, y Humberto Antonio octavo. Y en la del 73 le ganaste a Carlos López, Lasse Viren y Gastón Roelands, todos campeones olímpicos. ¿Cuál te supo más a bueno? ¿Cuál te gustó más de las dos? No, a mí la carrera de Brasil, la que más, fue la del año 72. ¿72? 72. Porque fue la primera, ¿no, Víctor? Sí, claro, porque es que yo vine del año 70 de ser como 13, el 71 ser segundo y el 72 ya ganar, pues ya. De acuerdo. Espectacular. Sí, era llegar a la victoria, muy importante. Muy bien. A la victoria o se queda allí.
Sí, exacto, llega o no llega, como dirían en el whisky. Eso no es. ¿Queda algo en el tintero o está, así, está bien así, gurú, iluminado? No, está espectacular. Víctor, ¿iba a decir algo más? Discúlpenos. Una carrera que es importantísima también en la vida del atletismo colombiano es el maratón de Coamo. Esa es una media maratón, ¿no? Medio maratón, y también se le ganó a los grandes campeones del mundo. Muy bien. Ahí también le ganaste a la Seviren y a Mamo Bolde, que también fue campeón olímpico, ¿no? A Gastón Rolands. Y Gastón Roland, por supuesto, le batiste el récord, creo, el récord, ¿no? Sí, a Miro Gifter. Miro Gifter, claro que sí. Henry Rono también corre esa carrera, pero no sé si le ganaste, Víctor. Por ejemplo, a Mohamed Gamoudi. Ok, Gamoudi, sí. Tenía que ser importantísimo. Le gané en San Moritz, en San Moritz. Tuviste récord de esa carrera, ¿no? ¿Mm? Tuviste récord vigente de esa carrera, ¿no? Sí, sí, 1:0, 1 hora 4 minutos, algo así. Bueno. Eso es lo que recuerdo de esa época. Pues no, pues fantástico. Yo la verdad... Por ahí. Sí, Víctor. Que el récord del medio maratón de San Cristóbal. Ok, ok, ese sí es el récord completo. Listo. Ahí, 1 hora 1:29. Wow, 1:1. Ah. Año 1979. Espectacular. Bueno, increíble. Entonces, sí, señores, yo creo que ya tenemos que cerrar el programa porque nos podemos quedar con Víctor, pues hablando aquí 1, 2, 3 tertulias, y prometemos, Víctor, que ha sido absolutamente encantador este programa. Nos hemos emocionado. Qué placer tan maravilloso poder hablar con ustedes de la sala de su casa y decirle que lo admiramos mucho, que nos inspiró mucho y que el Recreo Deportivo está feliz de haber tenido a Víctor Mora con nosotros, al gran Víctor Mora. Filósofo, ¿algo más para cerrar? Un abrazo para todos y éxitos a futuro. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Lo mismo Víctor, para ti. un gran abrazo a Montreal. Gracias. Lo mismo allá en Nueva York, en Bogotá. Gracias. Gracias. Mucha suerte. Gracias, Víctor. Que esté muy bien. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias y muy amables.